Y bueno, paso a hacer una semblanza, una introducción de nuestra ponente del día de hoy, que es Rosana Cedeño. La maestra Rosana Cedeño pues es, digamos que tiene dos perfiles que son los que va a desplegar el día de hoy en su ponencia. Uno que tiene que ver con la formación como historiadora. Ella es maestra, está cursando el doctorado, es historiadora pues, y la otra parte, digamos, fundamental de su perfil tiene que ver con el hecho de que es teatrista, o como decimos en México, pues teatrera. Y me interesa detenerme en esa. El otro perfil va a estar, vamos a tener la semana que entra la conferencia impresa, y ahí viene esta parte del perfil, pero siempre como que la parte teatrera o teatrista queda un poco como de lado, como que no queda muy claro cómo hay que mencionarla, ¿no? Y me parece muy importante porque creo que muchas veces como que queda ahí disimulado dentro del tema: estuvo en tal grupo o está en tal grupo. Ella es actualmente miembro del grupo Trotamundos Teatro. Esa sucinta definición oculta un montón de trabajo, un montón de formaciones, un montón de sapiencias, y en ese sentido, pues justamente Rosana es un miembro, es un activo del teatro independiente latinoamericano, de lo que viene a hablar justamente ahora. Forma parte de esa tradición, de ese movimiento, y como tal, desde sus inicios en el grupo La Mueca, donde nos tocó coincidir allá hace algunos ayeres, a principios de los años 90, hasta la fecha, pues qué les digo, es un trabajo de gestión, de organización, de actuación, por supuesto, de producción, ¿sí? Es dar talleres, es coordinar cursos, es generar encuentros. Entonces es una experiencia gigante, es una experiencia enorme, es una experiencia que no engrosa académicamente los currículums, pero que muchas veces es infinitamente más significativa y más meritoria que la que aparece en los currículums académicos, ¿sí? Entonces me parece que va a ser importante a lo largo de la charla que ella nos va a compartir esta tarde, tener en la cabeza ese componente, ¿sí? Porque digamos que al yo ahorita compartirles ese aspecto de este trabajo multifacético que implica el ser teatrista, que implica ser teatrero, les estoy hablando de una persona en particular, que en este caso es ella. Pero ustedes lo verán a lo largo de la conferencia, que ese es el perfil predominante de la enorme cantidad de mujeres y hombres que generosamente han dado su vida por esto que damos en llamar el teatro independiente latinoamericano. Entonces, bueno, pues yo les pediría que viéramos así, si lo queremos ver como en un tono épico, pues eso, ¿no? Como un fruto de esto, que es el teatro independiente, a Rosana, y si no, lo que nos va épicamente, pues como una especie como de espécimen de laboratorio perteneciente a esta cosa antropológica, zoológica, o como queramos llamarla, de la que nos vamos a enterar el día de hoy. Entonces, bueno, pues les dejo en compañía de Rosana. ¿Quieres que me quede contigo para que no estés solo? Me voy para allá. No, mejor. Para ver las cosas. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias al Espacio Literario por esta invitación. Me siento muy honrada de estar aquí, por este trabajo de divulgación que han hecho a lo largo, pues, de estas 10 sesiones. Y bueno, pues como decía Sergio, ya presentaba este tema que voy a hablar sobre el teatro independiente en América Latina, su origen y un poco, bueno, su devenir. El 27 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Teatro, y justamente veía yo una serie de charlas, una serie de conversatorios que Teatro UNAM organizó, y uno de ellos era sobre las salas, sobre los espacios escénicos en México, y me llamó mucho la atención que una investigadora de la Universidad de la Ciudad de México presentó un trabajo muy interesante, que era una cartografía de espacios escénicos en la Ciudad de México.
Ciudad de México. Y ella decía que había optado por ponerle a su trabajo espacios escénicos no oficiales, porque a la hora de intentar definir o poner el término independiente, resultaba una serie de controversias ahí entre los mismos hacedores de los espacios, entre que si no, es que este es el menos independiente que este, o este es más, o este en realidad es un espacio comercial, o este está muy subvencionado, muy poco subvencionado, etc. Me llamó la atención, además de un tanto preocupante, porque bueno, en espacios no oficiales pues entra una gran cantidad pues, de espacios, ¿no?, escénicos. Y veía yo precisamente cómo en México hay esta dificultad para definir de qué estamos hablando cuando hablamos de teatro independiente. Esto es algo que no sucede en los países sudamericanos, donde hay una larga tradición, donde se funda ahí el teatro independiente y sabemos muy claramente de qué hablamos cuando hablamos de teatro independiente. En este país no, por una serie de cuestiones que voy a hablar un poco más adelante sobre eso, pero que me parece que una charla de este tipo, ya me había invitado a mí desde tiempo atrás Sergio, pero en ese momento me pareció pertinente el hablar de esto, porque me parece que es un teatro que funda de alguna manera una gran tradición en el continente y que también genera un aporte muy grande, que quizá en México ha sido invisibilizado, pero que desde luego ahí está. Mucho del teatro latinoamericano no habría sucedido, no habría ocurrido sin estos espacios del teatro independiente en todo el siglo XX, al menos. Entonces, bueno, pues es de lo que voy a hablar. El teatro independiente, bueno, se remonta al año de 1930, cuando el hombre de la campana, Leonidas Barleta, funda en Buenos Aires el primer grupo independiente. El hombre aferraba su campana, confiado y exultante. Vendrán, sí, estoy seguro. El espectáculo va a comenzar. Dos muchachos le ayudaron a colocar el cartel Teatro del Pueblo y en letra cursiva y temblorosa la frase de Goethe: avanzar sin prisa y sin pausa, como la estrella. Raúl Larra, un escritor argentino, condensa en este breve fragmento la labor que por 30 años realizó Leonidas Barleta, sonando cotidianamente una campana en la banqueta de la famosa Avenida Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, para convocar a la función que estaba por comenzar. En los primeros tiempos, unos cuantos transeúntes más bien perplejos aceptaron el desafío de introducirse a un espacio escénico hechizo para presenciar las novedosas escenificaciones de dramaturgos modernos, que hacia 1930 abrían una pequeña rendija en la cartelera bonaerense poblada de zarzuelas, sainetes y revistas. Barleta y sus compañeros nombraron a su proyecto Teatro del Pueblo, génesis de un teatro en movimiento que más tarde sería conocido como independiente, caracterizado no solo por la tenacidad y épica del hombre de la campana, sino por su dimensión social, ética y política, que inauguró un modo de producción teatral particular que desde la capital porteña se extendería hacia el resto del continente. Bueno, naturalmente este proyecto, el Teatro del Pueblo, no nació de generación espontánea. Esto tuvo que ver con lo que estaba ocurriendo en el teatro, en Europa sobre todo, con una revolución que estaba ocurriendo pues, en el mundo escénico y en el mundo de la dramaturgia. En las últimas décadas del siglo XIX aparece el teatro moderno de la mano de Ibsen, el realismo, que después, bueno, deviene en el naturalismo con Chekhov, en el teatro simbolista con Strindberg, con otros dramaturgos como Bernard Shaw, y bueno, empieza así como a darse una renovación de un tipo de teatro que venía haciéndose durante el largo siglo XIX, un teatro por un lado muy burgués, muy aristocrático, un teatro recitado, declamado, con apuntador, decimos los actores de cartón piedra, y a la vez un teatro muy populachero, muy ligero, criticado por la frivolidad de las temáticas, un teatro de vedettes, que tiene también, bueno, su valor desde luego, pero que de alguna manera los dramaturgos modernos cuestionaban
intentando hacer dramaturgias que hablaran más sobre el conflicto humano, sobre las relaciones sociales, sobre la crítica a lo que acontecía. Eso, bueno, desde el punto de vista estético y de la dramaturgia. Pero también va a ocurrir algo muy importante desde el punto de vista de la representación escénica. Cuando Stanislavski funda en Moscú el Teatro de Arte de Moscú en Rusia, y bueno, él digamos que va a intentar hacer un teatro que vaya acorde con esta renovación que está pasando en el mundo escénico. Él, bueno, pues se plantea la formación rigurosa del actor, que sea un teatro donde haya verdad escénica, donde haya un trabajo con la psicología del personaje, con las emociones, también que sea un teatro vivo, vamos, ¿no? Y bueno, entonces esto está pasando desde el punto de vista estético, pero también hay otra parte que tiene que ver con lo que ocurre desde el punto de vista del cuestionamiento de la función social del teatro. Estamos hablando de unas décadas, el final del XIX y las primeras décadas del siglo XX, donde hay, digamos que una gran simpatía de los intelectuales y artistas por las ideologías de izquierda, mucha adhesión al pensamiento marxista y un cuestionamiento sobre el papel social que debe de cumplir el arte y en concreto el teatro sobre las temáticas que debería de abordar. Entonces, bueno, ese es, digamos que, el contexto de lo que está ocurriendo. Y en 1903, este personaje, este escritor, Romain Rolland, publica en París su libro El Teatro del Pueblo, un ensayo sobre estética del nuevo teatro, donde, bueno, él plantea una renovación, una reflexión y una renovación del teatro. Este hombre, bueno, que después va a ser premio Nobel y que va a ser líder de la lucha antifascista en Europa, propone, afirmaba, ¿no? Tal como están las cosas, el teatro se encontraba en ruinas, más inerte que un museo, y era impostergable su renovación. Hacer buen teatro con riqueza estética y que diera luz a la inteligencia del pueblo y al espíritu humano. Él planteaba que este teatro que se estaba haciendo debía llegar al pueblo en general. No debía de ser el teatro un arte elitista, el teatro que digamos que cuestionaba, el teatro que buscaba interpelar también la realidad, debía de llegar pues al pueblo en general. El texto de Romain Rolland va a llegar a manos de Leonidas Barletta por allá en la década de los 20. Él era un intelectual, un escritor, periodista, pertenecía a un grupo literario que se llamaba Los de Boedo, un grupo muy en tono social, y algunos de ellos se plantean algunos actores, y bueno, él está muy en contacto con artistas, intelectuales, dramaturgos ahí en Buenos Aires. Se plantean iniciar un proyecto teatral al modo en lo que es de la manera en la que están ocurriendo en Europa. Perdón, no te hice la señal. No, pues ya, eso ya fue. Ya va, ya está Stanislavski. También otros grupos teatrales y proyectos teatrales se van formando independientes alrededor de Europa. Aquí puse algunos de ellos. Y bueno, esta influencia es la que llega finalmente ahí está Romain Rolland, y llega a Buenos Aires. Se echa a andar este teatro del pueblo, este proyecto, y que tiene un perfil muy particular. Por un lado, se plantea que sea un teatro anticomercial, que haga contrapeso a este teatro empresarial, a este teatro de taquilla, el cual, bueno, pues promueven los empresarios teatrales, sobre todo sainentes, teatro de revista, etcétera, que sea un teatro que no busque lucrar, sino que sea ante todo un teatro de arte, pero que además no sea burgués, que sea popular y que también busque impactar en la sociedad. Se diferencia, esto es importante aclararlo, que se diferencia de una corriente muy fuerte que hay en ese momento, que es el teatro anarcosindicalista,
que llegó también con gran fuerza con toda la migración que hubo en los países sureños, de trabajadores que venían de Europa a trabajar en la creciente industria del Cono Sur, con el contexto de la crisis en Europa y luego de la Primera Guerra Mundial, luego de la Guerra Civil Española, etc. Van llegando muchos migrantes de distintas partes de Europa y hay una gran organización obrera. Y ahí surge un teatro muy interesante, un teatro anarquista, pero que es un teatro sobre todo de consigna, de agitación y de propaganda, que tiene desde luego un valor y un peso muy importante, pero que se usa como un medio y que además es realizado por aficionados, ¿no? El teatro independiente sí comparte algunos postulados como el no ser un teatro comercial, el que sea un teatro que impacte socialmente, pero busca que tenga un rigor artístico y que además pues sea hecho por gente de teatro, por actores que en los estatutos fundacionales del Teatro del Pueblo tienen prohibido cobrar un peso. O sea, lo van a hacer por amor al arte. Si tú deseabas en ese momento ser una estrella del escenario o tener fama, fortuna, el teatro independiente no era para ti. Bueno, creo que sigue. Pero eso era muy claro y además estaba en los estatutos, ¿sí? Que estaba prohibido lucrar. Además, bueno, los miembros del teatro independiente debían hacerse cargo de todas las tareas en conjunto, administrativas, organizativas, técnicas, de finanzas, etcétera, en conjunto. Habían de hacerse cargo también de difundir, de formar al público. El proyecto fue creciendo, fue, digamos que, siendo emulado por otros grupos, por otros actores, por otros dramaturgos, que además encontraron aquí un espacio del que se carecía, en este caso en Argentina primero, después en otros países sureños. ¿Y por qué? Porque bueno, pues la escena estaba copada por los teatros comerciales. El teatro oficial prácticamente todavía no existía, muy incipientemente, y entonces los dramas modernos, los autores de vanguardia, no solo europeos, sino un Tennessee Williams, un Eugenio O'Neill, también teatro clásico, y sobre todo los autores propiamente argentinos, los autores de ahí, no tenían espacios para realizar, para que se escenificara su teatro. Entonces fueron los grupos independientes los que realmente se encargaron de construir un teatro nacional y de un teatro de vanguardia y experimental. Fuera de ellos, realmente no existió hasta décadas más adelante. El fenómeno se va extendiendo por otras ciudades de Argentina hasta que traspasa fronteras. Primero a Uruguay, que bueno, pues es un país ahí cerquitita, un país vecino, después Brasil, Paraguay, Chile y años más tarde hacia otras latitudes. Bien, la siguiente, resumiendo, yo diría, bueno, antes de eso, que el teatro independiente de este primer momento, que se funda en los años 30 y hasta los 50 más o menos, puede caracterizarse en términos generales así. Fue un movimiento que desafió al statu quo teatral, proclamándose independiente del teatro comercial. Se propuso realizar un teatro experimental, moderno y con valor estético. Tuvo una vocación formativa dirigida a la sensibilidad y la reflexión del público popular. Su modo de producción fue autogestivo y sostenido por el apoyo directo del público y de los propios integrantes. Desde ahí se instituyó una práctica muy común que adoptaron los grupos independientes, que fue el tener socios. ¿Esto qué era? Un público asiduo que daba una cuota mensual al grupo, la donaba, algo simbólico realmente era bajo, y con lo cual tenía derecho a asistir a todas las presentaciones que se realizaban ahí, a todos los eventos. Los actores renunciaron a lucrar con su profesión y por consiguiente a recibir un sueldo, debieron responsabilizarse de su formación no solo actoral, sino también intelectual y política, así como desempeñar tareas técnicas, administrativas, etc. Y también trascendente es que la organización gremial se asumió como necesaria para formar un frente en defensa de sus principios y su quehacer artístico. Muy pronto, tanto en Argentina como luego en Uruguay,
se formaron organizaciones de grupos independientes. Y eran realmente estas organizaciones las que guiaban las políticas en materia de teatro, en materia de artes escénicas en los países. Porque, bueno, a diferencia de lo que pasaba en México, los países de Sudamérica tuvieron una estabilidad muy grande durante buena parte, o todo el siglo XX, donde, bueno, había ahí una lucha de pronto bipartidista y con las oligarquías, y de pronto golpes militares, etcétera. Entonces, realmente las políticas culturales no fue como ocurrió aquí en México, que hubo un Estado muy sólido tras la Revolución Mexicana. Entonces fueron estas organizaciones independientes las que delinearon todas las políticas y las que hacían que el teatro llegara a, pues, el país, ¿no? A los países enteros. En 1947 se funda la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, ya aglutinando alrededor de una treintena de grupos que había allá en Uruguay para entonces. Y fue interesante porque ellos formularon, después de una larga discusión, los principios generales del teatro independiente, que después sirvieron de guía para otras organizaciones en el continente, y que, bueno, que las condensaron en las nociones de teatro de arte, nacional, popular, organización democrática, intercambio cultural y militancia. Militancia no de que pertenecieran a un partido político, sino de que había que transformar a la sociedad con el trabajo teatral. Y definieron al teatro independiente de la siguiente manera: como un movimiento libre de sujeción comercial, injerencia estatal limitativa, explotación publicitaria, interés particular de grupos o personas y de toda otra presión, con una organización institucional, colectiva y democrática que luchará por la libertad, la justicia y la cultura a través de la expresión escénica, la cual deberá ser de alta exigencia artística y de orientación nacional y popular, procurando su difusión interna y externa. Así quedaron asentados estos principios y esta definición, que después la Corporación Colombiana de Teatro, que llegó a aglutinar cerca de 120 grupos en todo el país y que existe todavía, sentó también sus principios en algo muy parecido a esto. Lo mismo Motín en Perú, el movimiento de teatros independientes. En México, caso aparte, resulta una excepción dentro del panorama del teatro independiente, al menos de la primera mitad del siglo XX, en tanto que todo aquello relacionado con promoción cultural de tinte social quedó bajo la casi absoluta tutela del Estado revolucionario, y las iniciativas artísticas estuvieron vinculadas de algún modo u otro a instituciones o subvenciones estatales, lo que podría explicar la ausencia de un movimiento como el que tuvo lugar en el Cono Sur. Y es que, desde luego, en México, instituciones como la Secretaría de Educación Pública o las específicamente culturales, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el de Antropología e Historia, otras como el IMSS o los propios sindicatos, digamos que tenían una fuerte tarea de divulgación cultural. Y los artistas, los teatreros, los grandes dramaturgos, un Salvador Novo, un Javier Villaurrutia o un Usigli, etc., estuvieron siempre vinculados a las instituciones. Igual los grandes directores, igual los grandes actores. No es que de pronto no surgieran grupos o proyectos también con un tinte independiente, pero surgían, se deshacían y no tuvieron, digamos, que este arraigo en esta tradición. Eso por un lado, pero también otra cosa importante, y es que no hubo también la construcción de una cultura entre el pueblo, de participar en la actividad cultural apoyándola económicamente. En México hay esta cultura de que si algo es, valga la redundancia, cultural, es obligación del Estado darlo y debe ser gratuito. En el Cono Sur no, porque no había Estado que financiara eso, ¿sí? Entonces la gente lo pagaba, así fuera un costo mínimo, el público pagaba por entrar al teatro. Y eso, bueno, es una cultura que existe hasta hoy día, y hoy vemos todos esos países llenos de foros, de salas independientes, con gente siempre, porque eso además es
llama mucho la atención en una ciudad como Buenos Aires, que sea la que tenga más teatros que cualquier otra ciudad del mundo, o sea, más que Nueva York, más que Londres. Buenos Aires tiene más teatro que cualquiera de esas ciudades, y en todas hay gente diario. O sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Y la gente paga, así sea un poquito el público, pero la gente paga por entrar. En México, sostener un espacio independiente, sostener un grupo independiente es una rareza, ¿sí? Y desde luego un asunto que amerita reconocimiento, ¿no? Bueno, en fin, volviendo. Los años 50. ¿Qué pasa en los años 50? Bueno, estamos en el contexto ya de posguerra, la Guerra Fría, está ya a todo lo que da. Los países de América Latina, además de padecer en su mayoría de una constante inestabilidad política y asimetría social, lo hacían de la creciente intromisión de los intereses norteamericanos. El pulso de la agitación era latente y en el mundo del arte se visibilizó a través del surgimiento de diversos colectivos. El boom latinoamericano se gestaba. En el teatro, la reflexión, la irreverencia y la inconformidad devino en la adhesión a dos vertientes teatrales de algún modo antagónicas, pero que paralelamente convergieron en la escena continental. El teatro del absurdo, encabezado por autores como Becker, Ionesco y Genet, y el teatro épico de Bertolt Brecht, que este último se constituía en un verdadero fenómeno que impactaría la escena latinoamericana como no había ocurrido antes. Y es que, bueno, el grupo El Galpón, particularmente, un grupo de Uruguay, consiguió textos originales que llegaron de la RDA en alemán, llegaron a sus manos de Bertolt Brecht, y en 1957 estrenan la ópera de los 2 centavos, y luego en el 59 el Círculo de Tiza Caucasiano, y ellos digamos que sostienen que son el primer grupo en América Latina en montar un Brecht. Hay algunos investigadores que comentan algunas puestas antes, pero lo cierto es que los montajes del Galpón, que dirigía en este caso el emblemático director Atahualpa del Chopo, un extraordinario director teatral, pues le dieron, digamos que, una gran difusión al teatro de Brecht. Él, además, Atahualpa lo invitaron a Chile, lo invitaron a Perú, y allá dio a conocer a Brecht, lo difundió bastante. No es que Brecht hasta ese tiempo fuera, es más, ya había muerto, ¿no? Él en los años 30 ya era famoso en Europa, pero su teatro fue conocido hasta bien entrada la década de los 50 en América Latina, pero venía bastante bien, venía como anillo al dedo, ¿no? A decir de Roger Mirza, tanto un teatro uruguayo, tanto en su concepción dramática como en la renovación de convenciones escénicas, el teatro brechtiano se convirtió en un modelo mimético, escénico y textual al ser vía de esclarecimiento de la conciencia del espectador y de desenmascaramiento de las fuertes contradicciones sociales en América Latina. Para Brecht, el teatro debía concientizar al espectador, situarlo en una perspectiva política, y no tanto por el contenido del drama, sino por el procedimiento al que era expuesto. Buscaba despojar en escena a las relaciones sociales de cualquier halo romántico y mostrarlas tal cual. Por ello, su planteamiento era antiaristotélico, en el sentido de que pretendía romper con el efecto de la catarsis y la emoción avasallante para, en su lugar, provocar la reflexión en el espectador a través de otros recursos como el distanciamiento, el rompimiento de la cuarta pared, etc. A fin de cuentas, se trataba de hacer un teatro que no fuera ajeno a la conciencia histórica, lo que en buena medida se ajustaba a los ideales del teatro independiente, como lo expresó Atahualpa del Chopo en su momento. El de Brecht no es un teatro de vanguardia que critica la vida sin proponer un cambio, sino un teatro revolucionario que propone que la vida cambie. Los latinoamericanos también aprendieron de Brecht que la función política del teatro no tenía por qué demeritar su valor artístico. Y bueno, esto es antesala a lo que va a pasar ya en los icónicos años 60, que se extienden hasta los 70, donde viene toda esta eclosión de expresiones artísticas, contraculturales, de formación de colectivos, no solo teatrales, en todo el mundo del arte, y
y que bueno, que se relacionan con esta tensión de la Guerra Fría, con las protestas contra la guerra de Vietnam, contra también las protestas antirraciales o raciales más bien, a favor de la libertad de expresión y de la libertad sexual, etc. Y en América Latina en particular, con el apoyo a la Revolución Cubana, que fue inspiración y estandarte de los movimientos libertarios y contra el intervencionismo norteamericano. La idea forjada por Sartre del artista comprometido pautó a toda una generación que se propuso impactar la realidad y hacer del activismo cultural su trinchera. Y bueno, así como ocurrió en las distintas expresiones culturales, en el teatro se vivió un tiempo de revolución, tanto por la idea de romper los convencionalismos como por la adopción de la colectividad como forma de organización y de creación. Infinidad de grupos se formaron desde Norteamérica hasta el Cono Sur, dando lugar a lo que bueno, yo doy en llamar la segunda ola del movimiento de teatro independiente, que para algunos autores es llamada como Nuevo Teatro Latinoamericano o Movimiento de Teatro de Grupo. Pero aunque con algunas características distintas, que ya mencionaré, se trata de una etapa arraigada en los principios originarios. Los grupos que formaron parte de este gran movimiento no es que fueran uniformes, ni en su ideología, porque bueno, los había marxistas-leninistas, anarquistas, maoístas, trotskistas, etcétera, etcétera. En general, adeptos a las ideologías de izquierda, esto sí, porque buscaban que con el teatro que el teatro fuera emancipador, ¿no? Y también los había amateur, los había universitarios, semiprofesionales y profesionales. Pero en general, lo que sí compartían era la búsqueda de nuevas teatralidades que liberaran al espectador, al actor y a la sociedad misma. Y bueno, tuvieron muy diversas influencias. Por una parte, bueno, en Norteamérica, de Norteamérica llega esta gran influencia, este gran impacto del happening, del performance, que había irrumpido en el circuito off-Broadway, que traspasó fronteras con grupos, sobre todo como el Living Teatro, el Breda Puppe, el San Francisco Mime Troupe. Y bueno, finalmente eran grupos que buscaban desplazar el texto dramático como eje del hecho escénico a favor de la exploración corporal del actor, algo que desde luego no gustó mucho o nada a los dramaturgos, pero bueno, así fue. Antonín Artaud, artífice del teatro de la crueldad, tuvo una decisiva influencia en la construcción de las nuevas semióticas teatrales que buscaban recuperar la esencia ritual del teatro como experiencia viva entre actor y espectador. Proponía la crueldad no como sadismo, sino como violenta determinación física lograda a través de imágenes, sonido, luz y movimiento, una poesía de los sentidos. También en la tendencia del teatro ritual fue crucial la influencia del maestro polaco Jerzy Grotowski, quien en el texto Hacia un teatro pobre, que publicó en el 68, planteó que el hecho escénico puede existir sin artificio, sin escenografía, sin iluminación, maquillaje, etc., pero jamás sin la relación actor-espectador en la que se establece la comunión perceptual directa y viva. En tanto que la experiencia escénica debía ser retomada por los actores, estos requerían de un entrenamiento profundo, de ahí que la noción grotowskiana de laboratorio teatral rápidamente buscó emularse en distintas latitudes. Aunque en Latinoamérica, en condiciones asimétricas de las casi monásticas que París le permitían al maestro, o Dinamarca poco después a su discípulo Eugenio Barba. Lo que sí encajaba bien con los independientes latinoamericanos era la idea de un teatro pobre, centrado en el contenido y valor artístico y no en la gran parafernalia. Y bueno, las nuevas búsquedas confluyeron con el teatro del absurdo, con el teatro de Bertolt Brecht y con otras influencias propias acá del continente. Desde México se difundió el efímero pánico de Jodorowsky y desde California tuvo relevancia el fenómeno del teatro chicano, liderado por Luis Valdés y su teatro campesino, cuya existencia en sí misma constituyó un símbolo de resistencia. Muchísimos grupos de campesinos se formaron por todo el sur de Estados Unidos, llegaron a ser cientos de ellos,
en realidad, y bueno, eso también impactó al resto del continente. Desde luego también el Teatro del Oprimido, del brasileño Augusto Boal, en el que planteaba que el público debía dejar de ser pasivo y participar en la escena. Él decía, debe ser un espectactor. Debía proponer las soluciones que el drama, que la escena proponía, debía participar en las soluciones. Y muy importante también, bastante trascendente, la influencia del teatro documento del alemán Peter Weiss, que planteaba, bueno, pues el tratamiento de problemas reales y de las soluciones escénicas que los grupos pudieran dar. Los grupos latinoamericanos asistían a esta nutrida y polifacética confluencia de corrientes, las cuales fueron basamento para lo que se convirtió en lo más propio del teatro independiente del momento, la creación colectiva. Y es que ante la necesidad de incluir a sectores marginales en los discursos teatrales o de realizar un teatro histórico-crítico como contrapeso al relato de la historia oficial, los grupos buscaron hacer sus propias dramaturgias de acontecimientos sobre los que no existían obras escritas o no en la perspectiva que consideraban urgente. También de la riqueza cultural de los propios pueblos latinoamericanos. Esta forma de creación implicó un rompimiento con la tradición del creador dramático individual para incluir la participación de los miembros en su conjunto y en ocasiones hasta la del público, porque al final de las obras solía discutirse con el público qué habían visto, qué habían pensado de la obra, y hasta las opiniones se llegaban a incorporar en nuevas versiones pues de las puestas en escena. Y bueno, los grupos que decidieron transitar por este camino desarrollaron cada cual su forma de trabajo y bueno, llegaron incluso a formular sus propias metodologías de forma teórica. Sobresalen el Teatro Libre de Córdoba, Argentina, el único, por cierto, de todos, dirigido por una mujer, María Escudero, el Teatro Escambray de Cuba, el Ollantaytambo de Ecuador, los peruanos Cuatro Tablas y Yuyashkani. De manera general, la creación colectiva implicaba un proceso de investigación in situ y de trabajo de mesa sobre alguna problemática social o de esto que ya he explicado. Los actores iban, por ejemplo, a una fábrica que estaba en huelga, o a una mina con los trabajadores, o a una comunidad de campesinos desplazados, o al centro penitenciario, o a una población indígena, a hacer investigación ahí en vivo. Y en ocasiones los acompañaban antropólogos, sociólogos, juristas, psicólogos, musicólogos, etcétera, con los cuales construían el trabajo. Los actores no era cualquier tipo de actor, era un actor que no solo debía tener las cualidades histriónicas de cualquier otro, sino tener una capacidad de diálogo con la gente con la que iba a investigar y a trabajar. Debía de tener una gran plasticidad para la improvisación, también para análisis de la realidad. No se trató de un teatro menor, en ningún caso, el teatro de creación colectiva. De hecho, hay obras que hoy por hoy son patrimonio cultural de los distintos países, como Artigas General del Pueblo, lo es para Uruguay, esta obra del Galpón, o la emblemática Guadalupe Años 50 de la Candelaria, que es la obra de teatro más representada en toda la historia del teatro colombiano hasta hoy día. Se sigue presentando, o sea, hay temporadas eventualmente, pero es una obra que interpela de tal suerte que las nuevas generaciones siguen yéndola a ver porque le sigue diciendo algo. Entonces, bueno, bien. Si entre las utopías motivadoras de la generación estaba la de la igualdad de derechos y la ruptura de la jerarquía social, era consecuente que al interior de las agrupaciones se buscara también formas de participación horizontales. Esto se relaciona con el movimiento originario y buscaba marcar una diferencia ya no solo con el teatro comercial, sino con el teatro oficial, que ya había en todos los países para los años 60, 70 compañías oficiales, donde funcionan con un orden jerárquico inmutable, ¿no? Está el director, productor o productor-director, dramaturgo, primer actor, primera actriz, actores secundarios, gente que pasa, maquillistas, el taquillero y la gente que limpia, ¿no? En el teatro independiente, en el teatro de grupo, se buscó diluir esa estructura
y los miembros deben hacerse cargo de todo. Enrique Buenaventura, del Teatro Experimental de Cali, llegó a señalar que el movimiento apostaba por el grupo estable, que pudiera desarrollar sus experiencias, evaluarlas y eventualmente teorizarlas hasta desembocar en un estilo. De ahí la trascendencia de la concepción grupal como forma de producción artística proyectada a largo plazo, ¿sí? Además, imaginemos que para la creación colectiva es muy complejo que tú crees, que improvises, que crees una obra, que la construyas con alguien con que no tienes un lenguaje en común, una experiencia compartida. Entonces, la permanencia de los grupos por eso se volvía muy importante. Y todos estos grandes grupos profesionales, sus elencos duraron décadas y décadas, y bueno, continúan como Yuyashkani, 50 años los mismos, ¿no? Los mismos miembros. Y bueno, además, bueno, de crear un público y de volver el arte teatral patrimonio de los sectores más diversos, se volvió común llevar el teatro a lugares no convencionales. Esto es, a cárceles, universidades, escuelas, etc. Todo lugar de concentración pública, ahí iba el teatro. No como un recurso colonizador de las masas incultas, sino como un espacio de encuentro. En este sentido, la función política atribuida al teatro no se redujo únicamente a la puesta en escena de obras sobre temáticas de la circunstancialidad inmediata, sino a que el hecho escénico en sí, realizado en un espacio transgresor o con una estética que era ante todo símbolo ético, constituía en sí mismo un acto político. Y diría Julian Beck, el teatro se transforma en un proceso que no tiene sentido en el teatro que produce, sino en la capacidad de testimoniar, indicar, provocar transformaciones. Es la compañía teatral, la tribu, el diseminar acciones en los sitios más diversos, el transgredir la forma estética en experiencia existencial. Y bueno, los grupos independientes de esta época pues comparten bastante de lo que se dio en la primera ola del teatro independiente. En este momento, diría el venezolano Rodolfo Santana, sería un momento de plena confluencia política y poética. Pero bueno, sí hay un aporte que es muy importante resaltar de este momento del teatro independiente de los 60 y los 70. Además de la creación colectiva y de la búsqueda de un grupo muy estable, está la búsqueda de una identidad netamente latinoamericana. No hubo un documento o un manifiesto fundacional de este movimiento, pero los grupos se reunían en festivales, hubo festivales muy importantes, continentales y también en Europa de teatro latinoamericano, como el Festival de Nancy en Francia, que era un festival de teatro de protesta, el Festival de Manizales en Colombia, un festival muy raro porque ahí de verdad confluían todos los grupos profesionales de teatro independiente en Manizales, que es una ciudad así en el eje cafetero, ahí en la cordillera en Colombia, que en aquellos años yo no sé cómo llegaban, realmente muy inaccesible, pero que era famosísimo. Era un festival que además en los primeros años era un concurso. Y ahí, imagínense que el jurado eran figuras nada más y nada menos que de la talla de un Pablo Neruda, de un Ernesto Sábato, Miguel Ángel Asturias, Jerzy Grotowski, Atahualpa del Chopo. Ese era el jurado. Entonces ahí estaban pues, todos los grupos independientes del momento, era su espacio. Y no solo era la función para el público, que bueno, que desde luego pues tenía gran éxito, sino los foros de discusión entre los grupos, en los cuales se hablaba, bueno, entre otras cosas, bueno, sobre sus metodologías de trabajo, sobre la forma de crear redes de apoyo y sobre todo de esto, si era posible construir una estética latinoamericana. Hablar de lo que sucedía en el continente y encontrar formas asentadas en las propias culturas latinoamericanas como para expresarlas, llevarlas a escena. Y bueno, ahí surgieron formas de organización muy concretas, diversas organizaciones. También fue importante las revistas que se crean en ese momento. La más importante de ella es la revista Conjunto de Casa de las Américas, de La Habana, Cuba, una revista con un perfil muy latinoamericanista. En el 64 fue que se empezó a publicar, se sigue publicando, y bueno, ahí se publicaba lo que estaba pasando con todo el movimiento.
Está también la revista de la Universidad de Kansas, de teatro latinoamericano, aunque esa es más teórica, también se publica hasta hoy día. Y algunas más, ¿no?, propias del teatro independiente. Entonces, bueno, entre los grandes aportes, ya lo decía yo, está la creación colectiva, el trabajo de grupo, la organización gremial, que en este caso traspasó fronteras, y sobre todo, y ante todo, la búsqueda de una identidad latinoamericana. Bueno, los grupos independientes se vincularon a sectores estudiantiles, obreros, organizaciones sociales. Su contenido era muy crítico, reflexivo, en ocasiones hasta subversivo. Los había que hacían un teatro muy de panfleto, pero bueno, eso, digamos que había agrupaciones así, otras no, otras tenían muy claro que se podía hacer un teatro de calidad, aunque el contenido fuera crítico, sobre todo, bueno, los más profesionales, ¿no? Pero desde luego, si siempre había sido incómodo para el poder público el teatro independiente desde su origen, por ser un teatro crítico, pues en estos momentos peor aún, y más con la cantidad de grupos que existían en los países sudamericanos que estaban entrando en dictaduras. Entonces, bueno, pues fueron muchas las agrupaciones que realizaron su trabajo artístico en condiciones verdaderamente adversas, pero importante pues por el papel cumplido, ¿no? En Chile con la dictadura de Pinochet, en Argentina con Videla, y bueno, más tarde en Uruguay, de lo que voy a hablar ahorita, aunque no sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? Bueno, les iba a platicar de dos grupos, pero nada más les voy a platicar de uno. Porque tiene trascendencia para nuestro país, para el teatro independiente de nuestro país. Y es el Galpón de Uruguay. Es un grupo que además abreva directamente de la primera ola del teatro independiente. Se crea con la conjunción del Teatro del Pueblo, el uruguayo, y otro grupo que se llamaba La Isla, que se juntaron para arrendar juntos un viejo galpón, o sea, bodega por aquellos lares, para tener un espacio donde presentarse. Se forma en 1949, como decía, y bueno, arrendan este viejo edificio, y ahí, bueno, la historia es bonita, ¿no? Porque ellos salían a trabajar, este grupo que son los originales, los fundadores, tenían pues sus trabajos, salían a las 7 de la tarde, todos de trabajar, llegaban con picos, palas, serruchos, etcétera, a esa bodega semidestruida y se ponían a trabajar. Bueno, pues ahí estaban hasta medianoche o la madrugada. Los vecinos, al poco tiempo, pues ya estaban parados de pestañas, ¿verdad? Ya los habían ido a denunciar, y pues ellos entonces se dieron a la tarea de entre todos ir a tocar puerta por puerta a todo el barrio, a las casas de todo el barrio, para explicarle a los vecinos lo que estaban haciendo en ese lugar, que estaban construyendo un teatro, pero no un teatro cualquiera, estaban construyendo un teatro independiente, que era para el barrio, que era para la comunidad. Ya les explicaron cuál era la vocación que tenía eso, el perfil que tenía, y pues ya, la gente se tranquilizó. Al día siguiente, para su sorpresa, cuando llegan a las 7 de la noche, 7 de la tarde, se encuentran a todos los vecinos con palas, martillos, picos, comida, material, esperándolos para juntos construir el teatro. Y así lo levantaron todos, lo levantaron todo el barrio, lo dejaron así de bonito, y lo estrenaron en 1951 con una obra de Bernard Shaw, Héroes. Abrieron su escuela de arte teatral, además, ahí para formar. Y bueno, además de las materias prácticas que hay en toda escuela de teatro, de historia del arte, etc., integraron una materia sobre ética del actor. El sentido de esto tenía que ver con la manera de entender la función del actor de teatro independiente. Alguien que, además de estar en escena, debía ser capaz de mover al sector social que era su base, hacer publicidad, finanzas, trabajo técnico, etc. Una visión distinta a la de una escuela tradicional, en la que, a decir de Rubén Yáñez, que fue director también del Galpón, se crea la ideología de la estrella o de la carrera propia, personal, individual.
nosotros, a la vez que formamos al actor lo mejor que podemos, tenemos que formar al integrante de teatro independiente. Y bueno, a los pocos años, el Galpón ya era el grupo más importante de Uruguay. Lograron reunir, ya era un elenco muy grande, de 70 aproximadamente miembros, eran 8 directores más o menos a la par, tenían 10, 12 producciones anuales y tenían ya para los años 70 alrededor de 5,000 socios que daban su cuota mensual. Y eso, bueno, los llevó a tener una gran actividad que ya no cabía en su pequeña sala. Y entonces ellos deciden comprar un viejo cine que está en la avenida de 18 de Julio, una de las principales de Montevideo. Deciden comprar este viejo cine para hacerlo sala teatral. Ahí se ve en la imagen, es pues una entrada hacia un edificio, pero la verdad es que es engañoso, tiene edificios al lado, pero entras y adentro es un gran complejo cultural, son muchas hectáreas de terreno, y ahí construyeron una sala para 650 espectadores a finales de los años 60, que era la más moderna, la mejor equipada del país. Además tenían su escuela de actuación, tenían salas de exposiciones, una de las mejores bibliotecas del país, bodegas, etc. Y bueno, tuvieron una gran solidez. Ellos también llevaron a escena a autores clásicos, contemporáneos, uruguayos, latinoamericanos, etc. Y bueno, la cuestión fue que ya para finales de los 60 y ya en los 70, Uruguay había entrado en una crisis estructural que digamos que derrumbó ese ideal de la llamada Suiza de América. Además, bueno, hubo muchos sonados casos de corrupción, mucha inconformidad de los trabajadores, estudiantes, se crea, bueno, la guerrilla de los Tupamaros, etc. Y en el 71 gana las elecciones Juan María Bordaberry y al poco tiempo se impone una dictadura cívico-militar. El Galpón no pertenecía a ningún partido político, pero siempre había apoyado las causas de los trabajadores y fue señalado por el Estado como una de las típicas organizaciones de fachada montadas por el marxismo-leninismo en Uruguay para la infiltración de los medios culturales. Sus salas teatrales, la 18 de Julio y la más viejita, fueron allanadas y en 1976, en uno de los momentos más represivos de la dictadura, varios de sus miembros fueron encarcelados, torturados y por decreto se ordenó la disolución de su institución teatral y les prohibieron volver a hacer teatro. Todos sus bienes fueron incautados, su actividad prohibida. Estamos hablando de un espacio para el cual el Estado no había aportado un solo peso, de la pérdida de más de 100 producciones que en sus bodegas de vestuario guardaban el trabajo de casi 30 años, de una de las mejores bibliotecas del país, del desmantelamiento de su escuela de arte y, bueno, pues su teatro lo convirtieron en aulas de la Facultad de Medicina, ¿no? A ellos los sueltan de la cárcel, bueno, no a todos, una de las galponeras se queda 2 años presa, otros 5 años, la mayoría por presión internacional los liberan, pero siguen amenazados y en una de esas les llega pues el pitazo de que van por ellos, ¿no? Entonces logran refugiarse en la Embajada de México, que era además la única que estaba recibiendo en ese momento a gente perseguida, ¿no? Logran llegar, se exilian a México en este contradictorio gobierno de Luis Echeverría, que recibió a tantos sudamericanos en exilio. Llegan a México y bueno, pues acá arrendan una pequeña sala teatral que era el jardín de juegos. Era como un cine que estaba en un jardín de juegos de una casa muy aristocrática. Ese jardín de juegos, esa sala de juegos, era de los niños de la familia Salinas de Gortari, de Raulito y de Carlitos Salinas de Gortari. Era ese cine y la familia Salinas de Gortari se los renta. Ellos ya estaban adolescentes, ¿no? Los niños, y ahí ponen su teatro independiente. Además, bueno, el gobierno de México los apoyó muchísimo, la Secretaría de Educación Pública
prácticamente pues recorren todo el país, son invitados a festivales internacionales, recorren Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, y van denunciando, ¿no?, lo que está pasando en Uruguay. Y bueno, es muy trascendente para la actividad teatral en México. Ellos llegan en el 76, porque bueno, en México no existía, como ya mencioné, un movimiento de teatro independiente en la perspectiva en que surgiera tantas décadas atrás en el Cono Sur. Sí había habido organizaciones de teatro, sobre todo en los 70s, como por ejemplo Cleta, que fue un movimiento de teatro de grupos juveniles y que en el que participaron muchos grupos, pero no en esta perspectiva de un teatro profesional de calidad y también pues de denuncia social, ¿no? Era sobre todo ligado más a un teatro de consigna, no todos los grupos, justo es decir, estaba Isopilote y el grupo Zumbón, que sí tenían otra búsqueda, pero que bueno, al final de cuentas, por desacuerdos también políticos, pues cada quien para su casa, solo se quedaron ahí ciertas personas manteniendo ese proyecto. El Galpón pues fue ejemplo de que era posible hacer un teatro de calidad independiente, un teatro de calidad, un teatro de arte que aquí en México solo hacían los grandes directores y los grandes dramaturgos apoyados por las instituciones. No se había visto una obra como la que presentaba el Galpón que no fuera auspiciada por un teatro oficial. Aquí no existía eso. Entonces eso fue una novedad y fue también así como que una sacudida de que sí se podía, de que era posible. Los galponeros pensaron que iban a estar aquí un corto tiempo, pero pues el exilio se prolongó 8 años, 8 largos años, porque pues la dictadura seguía allá. Sin embargo, bueno, en 1980 abandonan el grupo Raquel Seoane y Blas Braidot, y junto con un par de actores mexicanos fundan la agrupación Contigua América. Y luego en 1985, al lado de otros grupos jóvenes, como Cuarta Pared, La Mueca, Punto y Raya, El Taller de la Comunidad y Pacatelas, fundan la Organización de Teatros Independientes de México, que de alguna manera dio lugar a este teatro arraigado en esta tradición que había surgido tantas décadas atrás. La UTIM dura varios años, se hacen muestras nacionales donde se integran grupos de otras partes del país y bueno, se hace el intento por hacer un teatro, digamos, que estuviera fundado en estos principios de ser un teatro popular, pero también un teatro de arte, un teatro experimental, etc. El Galpón finalmente retorna a su país, son recibidos como héroes, realmente como héroes. Se les devuelve su sala. El primer decreto presidencial tras la dictadura es la devolución de la sala 18 de julio y bueno, pues estrena su sala. A los pocos años ya tenían 10,000 socios, que daban $1 mensual. Y entonces, bueno, imagínense, $10,000 para un proyecto independiente, pues llevó a que su sala, esa que tenían anteriormente, pues hoy por hoy sea de verdad un gran complejo cultural. Son ya 3 salas las que tienen adentro muy lindas, con una tienda de discos, librería, etc. Pero bueno, el grupo ha cambiado porque desde luego ya no queda ninguno de sus miembros originarios y además porque pues desde luego también ha cambiado la época, ¿no? El grupo se sigue diciendo independiente, se pronuncia como independiente en su forma de producción, pero ya no se identifica con algún tipo de posicionamiento político como antaño y de algún modo representa el cambio de orientación de muchos colectivos que actualmente se afirman como independientes. Bueno, entonces voy a pasar a hablar y a concluir con un poco sobre la situación actual del teatro independiente. Tras la caída del muro de Berlín y el fin de la división del mundo en 2 grandes bloques, se abrió paso al desarrollo de una nueva fase del capitalismo a escala global, con lo cual el mundo asistió al comienzo de una nueva época histórica con también
nuevas relaciones sociales, prácticas y consumos culturales. En el teatro es evidente que las temáticas de las obras que durante los 60 y 70 se ocuparon de cuestionar, reflexionar sobre grandes tópicos políticos como injusticia, desigualdad, represión, libertad, en el actual escenario y tras el desmonte del ideario artístico de una generación militante, el interés por el tratamiento escénico macropolítico, diría el dramaturgo y director Eduardo Pavlovsky, devino en el micropolítico, emergiendo infinidad de obras sobre la diversidad, lo multicultural o los derechos de las minorías. El teatro del cuerpo, los códigos no verbales, no lineales, las rupturas, el teatro de la desintegración, lo performático y visual apoyado ampliamente en lo tecnológico, cobraron protagonismo, volviéndose un estilo dominante al que Hans Thies Lehmann dio en llamar teatro postdramático. En contrapartida, otras corrientes buscaron la recuperación del relato, el giro neodramático, o la que recibió el nombre de narraturgia o rapsodización del texto. En la era global, el teatro afirmado como latinoamericano ha perdido presencia y carece casi de interés. El movimiento teatral que lo sostenía, al no contar con puntos de conexión estéticos o políticos, se encuentra hoy día prácticamente desarticulado. Por su parte, el término teatro independiente fue paulatinamente reemplazado por el cada vez más afianzado concepto de teatro alternativo, o simplemente las compañías o producciones han eliminado cualquier adjetivo que intente definir una identidad. No obstante, existen grupos profesionales que continúan utilizando independiente en su sentido original y otros que, aunque han optado por omitir o sustituir el término, conservan la forma de producción, organización y su sentido social, aunque suelen ser la excepción, así como lo es actualmente la existencia de grupos permanentes y con repertorios estables. Lo común es la conformación de elencos y equipos creativos especializados que se reúnen para colaborar en una sola puesta en escena. Por todas partes surgen infinidad de proyectos que aparecen y desaparecen con la misma rapidez con que fueron creados o hasta donde alcanza la beca. En ocasiones el nombre permanece, pero en la realidad se trata de uno o dos artistas que para cada producción integran a un elenco distinto según las necesidades. El teatro de grupo y su mística es una categoría que tiende a desaparecer en la medida que el valor de lo colectivo, en su acepción de identidad compartida y estilo propio, también lo hace. Las nociones de teatro de grupo o independiente perviven en los colectivos que generalmente abrevan de la experiencia de antaño, o como en los casos del Galpón y otros grupos, porque fueron parte de quienes le dieron vida. Desde luego que cada época histórica ha tenido siempre su propia expresión teatral. Será el tiempo el que nos muestre si el espíritu del hombre de la campana encontró a futuro lugar y permanencia en el escenario latinoamericano. Y bueno, quiero concluir con esta frase de Leónidas Barletta, que escribió con motivo del 35 aniversario de fundación de su teatro, cuando se iba a cumplir. Escribió lo siguiente: debo expresar ante todo que independiente es la más alta categoría que se puede alcanzar en materia de teatro. No desconocemos la labor de los profesionales, filodramáticos, aficionados, estudiantes y oportunistas que empollan en cuanto nido encuentran deshabitado. Pero independientes son aquellos artistas que, conscientes de la importancia social del arte, costean con su sacrificio personal la posibilidad de que el teatro, la más alta escuela de la humanidad, llegue al espectador en su máxima pureza. Leónidas Barletta. Gracias. Bueno, abrimos espacio por si alguien quisiera plantear alguna pregunta, hacer algún comentario. ¿El micrófono? Sí, bueno, no, así está bien, gracias. Bueno, pues muchas gracias, por supuesto, a usted por su participación, por todo lo que nos compartió ahora. En lo particular, a mí, bueno, me quedó más o menos claro lo que sucede en cuanto al nacimiento del teatro independiente en Latinoamérica, pero sí me hizo falta y me gustaría preguntarle el caso México en particular,
Por ahí hizo algunas menciones al respecto, pero yo me quedé con la impresión de que nunca termina de gestarse un teatro independiente en México. Terminó hablando de algunas agrupaciones muy brevemente, llegó hasta nuestros días y nunca vi ese panorama. ¿Es así? ¿Nunca se pudo consolidar un teatro independiente en México? ¿O por qué esta ausencia? Yo creo que sí se ha consolidado, que sí existen grupos que han hecho un trabajo que ahí está, que es sólido. Lo que pasa es que es un teatro infravalorado en el país, que parece ser un teatro menor en la concepción popular, que es difícil de sostener y que entonces, bueno, diversos colectivos se han formado y se han desintegrado también con la misma facilidad por la dificultad de la permanencia. Pero desde luego yo creo que sí hay teatro independiente, pero bueno, no es el más difundido, no es el más apoyado, no es el más seguido también, y tienen que hacerlo con sus propios medios. No sé, ¿no? Aquí tenemos de ejemplo al grupo La Mueca, ¿no? Es un grupo que tiene aquí en la ciudad desde el 92, ¿sí? Y que pues difunden su trabajo con sus propios medios. Es desconocido para mucha gente, obviamente para la gente del medio teatral probablemente no, pero sin embargo, pues con esfuerzos titánicos se sostiene. Hoy por hoy, si uno va al Teatro La Mueca, es cooperación voluntaria, ¿sí? No hay un costo de boleto, salvo algún programa especial, pero es cooperación voluntaria porque eso les ha funcionado para que al menos la gente vaya y ya estando ahí digan, valió la pena, doy mi cooperación, ¿no? Pero bueno, no solo ese proyecto. Hoy por ejemplo también en la ciudad hay otros proyectos de foros, de espacios independientes, no siempre sostenido por una compañía o un grupo detrás, sino a lo mejor por creadores que hacen sus puestas, se reunieron y sostienen un espacio, lo cual también desde luego es muy importante. Pero en la Ciudad de México también está el taller de la comunidad, que está en Coyoacán, que celebra 40 años de vida, lo cual es un pues gran logro, ¿no? Hay otros grupos que ya desaparecieron, como Zumbón, del maestro Enrique Ballesté, que surgió en los 70, pero que también era muy difícil dedicarse al teatro sin subvención oficial en este país, por lo que yo decía, porque no hay esa costumbre de la gente de apoyar, como en Sudamérica se apoya a estos proyectos. O sea, uno ve el galpón y dice, de verdad es un grupo independiente con estas salas que son de primerísimo nivel. Y sí, hoy por hoy los actores tampoco cobran, o sea, justo es decir, todo se lo absorben los ladrillos. Eso es un hecho, pero tienen esa proyección. Creo que en este país es difícil, primero pues por lo que decía, porque en los primeros años pues prácticamente era algo extraño y no se planteaba esto de formar un grupo. ¿Para qué si el Estado era el que hacía la promoción cultural? Cuando los grupos se plantean que quieren hablar de otras cosas, que quieren decir otras cosas, que quieren hacerlo de manera libre, pues lo hacen con demasiado esfuerzo, y yo creo que aunque están ahí, no tienen el reconocimiento y la difusión que de seguro merecerían, ¿no? Por eso yo creo que sí es importante pues revalorar el teatro independiente, entender qué es y comprender que ahí está y que es necesario el apoyo de la sociedad para que continúe, no nada más el esperar una beca. Me parece inusitado lo que ha pasado desde el año pasado con esta convocatoria que hay del Centro Cultural Helénico de apoyo a los espacios independientes. Wow, o sea, y resulta que además hay un montón, ¿no? Cuando jamás fueron vistos por el Estado, o sea, de verdad jamás. Y dice uno, bueno, vaya, por fin, ¿no? Por fin, por lo menos están siendo reconocidos que existen, y bueno, ojalá que tengan pues larga vida estos apoyos, y si no hay dinero, por lo menos que haya reconocimiento y difusión. Gracias. Sí. Muchas gracias, ha sido una presentación muy bonita, muy interesante. Yo te quería preguntar,
obviamente ustedes empezaron a trabajar antes de tener conciencia a este nivel, ¿no? De este movimiento de teatro independiente. ¿Cómo evalúas el trabajo de ustedes, de los Trotamundos, en función de este trabajo de investigación que has venido haciendo? Bueno, mira, ciertamente, yo cuando, obviamente, bueno, yo empecé desde muy joven haciendo teatro independiente sin saber realmente qué era eso, ¿no? O sea, yo conocí a Blas Braidot, los conocimos, ¿no? Nosotros, a Raquel Seoane, que fundaron Contigo América, y oíamos lo que platicaban del teatro latinoamericano. Claro, o sea, era fabuloso escucharlos, pero uno no tenía realmente noción de qué era todo eso, ¿no? Pero bueno, por supuesto que nos formamos en esa escuela, en la escuela del teatro de grupo, de asumir como colectivo el teatro. Todas las acciones, no solo artísticas, sino sociales, administrativas, de finanzas, etc. Un trabajo pues muy extenso de lo que implica sostener un proyecto. Eso sí, lo aprendimos, aunque no supiéramos la definición, pero lo vivimos en la práctica. Sí, lo mamamos, ¿no? Desde que estuvimos en La Mueca, ¿no? Realmente pues fue nuestra escuela, y no solo La Mueca, sino todos estos grupos que nosotros veíamos en la OTIN, pues aprendíamos de ellos. Nosotros éramos pues los chiquitos, ¿no? Los jovencitos. Después de eso, bueno, nosotros finalmente creo que lo que nos queda es justamente el comprender que el trabajo en colectivo es complejo y que requiere persistencia, que requiere de una gran convicción y pues de un trabajo permanente. Yo cuando empecé mi investigación del doctorado y que dije, voy a tomar este tema porque me parece que en México no se ha hablado mucho de esto. Además, yo había ido a Buenos Aires en la maestría y yo había visto ese fenómeno de teatros independientes que de verdad dije, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo es que hay o sea, como puestos de tacos hay aquí en México? Hay en cada barrio un teatro independiente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no hay gente. O sea, si nosotros no podíamos llenar 2 funciones seguidas aquí en el foro, de público, y ahí siempre hay gente. Dije, no, o sea, aquí pasa algo. Y entonces me interesé por este tema y fue que lo empecé a trabajar. Yo, de hecho, en estricto sentido en mi tesis, no abordo como tal el tema de México, quizá también por eso esa ausencia, eso quizá lo haga en el epílogo, pero trabajo 3 grupos, Yuyashkani de Lima, Perú, que tiene 50 años, la Candelaria de Bogotá, que tiene 57, y el Calpón, que tiene 73, ¿no? Nada más, en Uruguay, ¿no? Y a partir de conocer la historia de estos grupos, fue que yo fui conociendo toda la historia. Para mí fue muy conmovedor cuando llegué al Teatro del Pueblo, que existe todavía en Buenos Aires, está ahí en la Diagonal Norte, cerca del Obelisco, y ahí está el Teatro de Leónidas Barletta, existe hoy día y sigue funcionando, ¿no? Entonces es una maravilla que conmueve y que dices, wow, o sea, es toda una tribu la que ha construido eso, y formamos parte de esa tribu, y eso pues es una maravilla, y para mí pues es honrar, ¿no? También. Entonces yo creo que con nuestro grupo pues quizá intentamos hacer esto. No somos de la época de la consigna, no somos de la época de ese posicionamiento político, somos de otro momento, pero creo que la idea de pues tocar socialmente a nuestro público con nuestro teatro pues sigue, ¿no? A mí me gustaría hacer un subrayado, ¿puedo? Que es precisamente en el término de independiente, porque uno en el medio teatral también lo escucha de otras agrupaciones o de otras posiciones que dicen que eso ya no existe, primero porque es un término de los 70s y porque está viciosamente ligado a cuestiones políticas. Y como lo describe este autor, es maravilloso. Se trata de una cuestión, primero, en el que uno abraza su vocación como artista y lo defiendes de esa manera, ¿no? Entonces, nada que ver con ese también ni izquierdoso o derechoso, como sea. O sea, está deslindado del asunto político para empezar, ¿no? Es muy hermoso también como lo describe.
Sí. Sí, porque pareciera que hubo una vacuna, ¿no? Contra estas ideologías y estos posicionamientos. Y es por eso bien interesante ver a grupos como Yuyashkani y La Candelaria, que ellos desde luego no son los de los años 60 y 70, ¿no? Ellos han cambiado tanto en su estética, en su discurso teatral, como en sus posicionamientos, pero sin embargo siguen haciendo un teatro bien crítico y bien actual, y entonces a lo mejor ya ni siquiera es tan necesario el hacer esa consigna, sino el hacer su trabajo simplemente. Yo creo que también una de las cosas importantes en el teatro independiente en México es que estamos en condiciones muy particulares, ¿no? O sea, en principio los artistas, las agrupaciones o los colectivos, también estamos luchando contra corriente con todo este aparato del Estado que se generó con el neoliberalismo, que es toda esta cuestión de las becas, ¿no? Las becas dividieron mucho a los artistas, entonces es pelear la beca, ¿no? Entonces se desarman los proyectos estéticos, artísticos, sociales por una cuestión de entrarle a la beca, ¿no? O sea, digo, sería como el símil a entrar al sistema de investigadores, ¿no? O sea, donde vamos a pelear como se pueda la beca para sostenernos, ¿no? Entonces, y que entonces la importancia de tu grupo, de tu hacer teatral o artístico, está en ese currículum, ¿no? Ganó tal beca, ganó tal premio, y ahí se basa tu trabajo, ¿no? Entonces, como grupos independientes nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con el teatro en las comunidades? ¿Y qué pasa con el teatro en las colonias? ¿Y qué pasa, o sea, ya no en los espacios oficiales para el teatro, ¿no? ¿Qué pasa con esos espacios, ¿no? Entonces, estos grupos independientes, que a lo mejor están como más callados, son más underground aquí en México, ¿no? Muchos de ellos, pues hacen esa labor, ¿no? Hacen esa labor y creo que es un trabajo importante que han desarrollado desde los años 70, ¿no? Estas grandes agrupaciones que se consolidaron y que trabajaron ahí, ¿no? En esos espacios. Sí, atrás de los reflectores. Y este fenómeno, además de las becas, ocurre en todos los países latinoamericanos hoy por hoy. Es impresionante cómo es el mecanismo de subsistencia, y yo digo que en las becas aplica la máxima de divide y vencerás. Sí. O sea, sí han apoyado, sí digamos que son un medio para lograr ciertas cosas, pero han tronado un montón de colectivos